Y este es un buen domingo, ¿no? Es un buen domingo más allá de cualquiera de las circunstancias de, de ustedes o mía, ¿no? Hay muchas circunstancias que cada uno vive diferente en la vida, pero es un buen domingo porque podemos venir, cualquiera sea la situación, y abrir la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios siempre trae esperanza a nuestra vida, trae paz. ¿M? Y eso es de lo que queremos hablar. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Eh, en este Evangelio eh, vamos a leer el capítulo 1, dentro del capítulo 1, los versículos 16 a 20, que son cuatro versículos, ¿no? En realidad, vamos a dejarlo ahí, podríamos leerlo un poquito más atrás. Vamos a leerlo desde el 15 para enganchar un poquito lo que ya antes se había hablado. ¿M? Marcos 1, vamos a leerlo del 15 al 20. Dice así Marcos: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, Jesús, ¿no?, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y a nosotros nos toca principalmente desde el 16, cuando Jesús los ve a Simón Pedro y a Andrés, eh, y luego a Jacobo y a Juan, ¿no? Y ya anteriormente Jesús había mostrado en el desierto, en la tentación, que dice muy poquito Marcos acerca de la tentación en el desierto, su poder sobre Satanás y su impecabilidad, ¿no? Que no podía pecar, ¿no? Dice la palabra de Dios que Dios no hace ni puede hacer nada malo. Y ahí lo demostró. Y también en el 15 vemos a Cristo predicando, comenzando a predicar esta palabra que también estamos eh, replicando acá en el 2025. Y decía en aquel entonces: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esta es bueno, si bien hasta el último momento tuve este, porque lo que pasa que nosotros nos juntamos si hay mensajes para nosotros o aquellos que han creído en el Evangelio. Pero sin lugar a dudas, ¿no? Nosotros nos juntamos ¿para qué también? Para predicar el Evangelio, hacer como Cristo, ¿no? Si no, no tiene sentido este, que nos juntemos. Nuestra misión ya deja de ser misión. No nos juntamos, no venimos aquí para reconfortarnos, sentirnos bien. No es ningún tipo de asociación en el cual trabajamos sobre nuestra mente para sentirnos mejor. No es así. Eh, Nos juntamos y trabajamos y tenemos actividades con un objetivo, con un objetivo. Que la gente conozca a Dios, que la gente, que cada ser humano se reconcilie con Dios. Eh,
que cada ser humano se reconcilie con Dios. Eh, Cristo vino aquí, Marcos quiere mostrar, eh, Marcos sacó muchas cosas de lo que le decía Pedro y Marcos aquí quiere mostrar a Cristo como el siervo de Dios, ¿no? Aquel que vino a dar, a sacrificarse y a dar su vida, ¿m?, por el mundo entero, para que el mundo sea salvo, para que se reconcilie con Dios. ¿M? Esto es muy importante. Este es nuestro mensaje principal. Y lo que decía Cristo es que se arrepintieran, y creyeran en el Evangelio. Y sin lugar a dudas, eh, creo que el ser humano, en su mayoría, eh, cree naturalmente, hay un cierto tipo de concepto de que hay un ser sobrenatural, de que hay un Dios, de que hay algo, de que no estamos acá por casualidad, ¿verdad? Tiene que sufrir eh, el influjo de cierto tipo de doctrinas o pensamientos para llegar a pensar que somos el producto de la nada, de la casualidad, que, que nuestra conciencia nació de la tierra, de la nada, que nuestro concepto del bien y del mal viene de nada, de la casualidad, simplemente. Que este universo, con sus galaxias, con cosas que ni siquiera hoy podemos comprender, se hizo porque sí, porque, porque nada, sin ningún tipo de razón, ¿verdad? Debemos, pero en general el ser humano asimila naturalmente que hay algo superior y quiere estar bien con ese algo superior, quiere reencontrarse, busca caminos, busca religiones, ¿no? La palabra significa religar, ¿no? Volver a ligar, ¿eh? Busca reconciliarse o tener un acercamiento con ese ser superior. Eh, y muchas veces lo que pasa es que lo busca de mala manera o trata de hacerlo como somos pecadores, tratamos de hacerlo de una manera que nos sintamos cómodos, nos sintamos bien con nosotros mismos, que podemos ganarnos ese favor de Dios, que podemos tener una intimidad, un acercamiento con ese Dios por lo que nosotros somos, por lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero el problema es que después que el ser humano cayó, tiene una mentalidad totalmente caída y piensa de una forma totalmente distorsionada. Hace dioses a su imagen, ¿no? Vemos en la historia cómo, por ejemplo, no sé, los griegos tenían sus imágenes de Dios, ¿no? Y hacían dioses antropomórficos que tenían las mismas pasiones que ellos, ¿no? Este, eran degenerados, eran malos, eran violentos, ¿no? Sus pasiones terminaban en tormentas, ¿no? Eh, en problemas. Pero el Dios de la Biblia es un Dios muy distinto. No tiene absolutamente nada que ver como Él se revela. Es totalmente distinto. Eh, Marcos eh, dice que principalmente de Pedro sacó muchas cosas para hacer este evangelio y también este episodio cuenta, está contado por Lucas y se habla de Mateo, ¿no? Se habla, perdón, este episodio también se cuenta por Lucas y habla de Pedro justamente, y Pedro ya conocía como estos discípulos a Cristo antes, ya lo habían visto antes, porque habían estado escuchando a Juan, habían estado siguiendo a Juan, ¿no? Y vamos a leer la parte en donde Pedro justamente encuentra y entiende algo más de quién es este Cristo, este Dios, al cual está diciendo que el reino de Dios se ha acercado, que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio, ¿no? Eh, Está en Lucas 5, dice la pesca milagrosa también,
Y no lo vamos a leer todo, porque no es el tema de hoy, pero es importante. ¿M? Y dice que estaba Jesús predicando la palabra, le pide a Pedro que saque el bote un poquito más allá para no estar al lado de la gente. Y aparte que porque la voz también se propaga, eso suponemos nosotros, en el agua se propaga con mayor facilidad, todos podían escuchar mejor, ¿verdad? Este, sale un poquito más allá y luego, cuando termina de hablar, dice el 5:4, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, ¿no? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, perdón, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, ¿no? Aquí, Pedro ya antes había escuchado antes de Cristo, había escuchado a Juan, había visto como Juan le había dicho, acá está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Le había seguido un poco y ahora que había pasado toda la noche sin pescar nada, había escuchado a Jesús, Jesús le dice que salgan. ¿Y Jesús qué hace? Muestra su poder. Dice, mira, vos salís, vamos a pescar, escúchame, no seas malo. Yo de la pesca algo sé, ¿no? Algo sé, eran un pueblo pescador, vivían ahí en el mar de Galilea, dice que, no sé, que era más o menos la laguna de 23 kilómetros por 13 y que habían cientos y cientos de barcas, ¿no? La gente se dedicaba a la pesca, era un gran comercio en ese lugar. Y dice, yo de esto algo sé, ¿no? De otra cosa capaz que no, pero de esto algo entiendo. Y es impactante las palabras que utiliza, ¿no? Las expresiones que utiliza, ¿no? Eh, en tu palabra echaré la red, dice. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y dice, utiliza esas expresiones, la red se rompía con un barco, tuvieron que llamar a otro barco. Los dos barcos dice que se hundían y que no solo él, sino los otros que eran pescadores de toda la vida, se dieron cuenta que ahí estaba ocurriendo algo que no era que habían pescado mucho, no era que habían pescado mucho, que había un cardumen, había algo que escapaba a lo natural, ¿verdad? Algo sobrenatural, algo escapaba. No solo esas palabras, algo escapaba y ellos, pescadores de toda la vida, Pedro y los demás, se dieron cuenta, sin necesitar palabras, ¿verdad? Que aquello, que en Jesús había algo más que simplemente un profeta, una persona que da buenas palabras, palabras positivas, ¿verdad? Y esto, bueno, fue un paralelo, ¿no? La predicación de Cristo y la manifestación del poder de Cristo. La manifestación del poder de Cristo cuando sanaba a las personas, ¿verdad? Cosas que ni hoy la medicina puede hacer. Y no lo hacía como los telepredicadores, estos que uno ve, que hacen, bueno, la mayoría para mí son fraudes, y hacen espantos. Simplemente lo hacía con el poder de su palabra, ¿no? Como en el Antiguo Testamento también se dice que Dios hizo al mundo con el poder de su palabra, ¿no? Con el poder de su palabra sanaba o daba vida cuando alguien estaba muerto. Entonces, aquí él le pasa algo a Pedro, algo que ya le había pasado, hay otros episodios, por ejemplo, que le pasó también a Isaías, ¿no? Hay un señor
que algunos lo escuchan, que se llama Sproul, ¿no? Sproul, este, un estudioso, y que habla del trauma de la santidad de Dios. Cuando una persona se da cuenta realmente quién es el Dios de la Biblia al cual nosotros predicamos, ¿verdad? No le dice el flaco Cristo, el flaco Jesús. No, porque yo creo en Dios y yo le digo cosas, Él me escucha. Cuando uno empieza a comprender quién es ese Dios, uno se da cuenta que ese Dios del cual se predica y estamos abriendo su palabra que es santa, es un Dios totalmente diferente a nosotros. Que nosotros nos damos cuenta que somos malos, aún cuando nos comparamos con otros, nos damos cuenta que, si somos un poquito sinceros, que somos pecadores, ¿verdad? Pero Dios es totalmente distinto, está apartado de nosotros, ¿no? Este, de hecho, Cristo dice que le ha revelado a Dios, nadie le ha visto jamás. Bueno, es una cosa media compleja, no vamos a entrar en la Trinidad, ¿no? Porque Cristo también es Dios, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero dice, a Dios nadie le ha visto jamás, ¿verdad? Y si alguien lo ve, muere, ¿verdad? Nadie puede entrar a la presencia de Dios. Por eso se hacía también el tabernáculo. Nadie puede entrar a la presencia de Dios siendo así como somos. ¿Qué somos? Somos pecadores. Somos pecadores. ¿eh? Eh, Dice la palabra de Dios, a tu Dios adorarás y solo Él servirás. Bueno, este, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo este espíritu. Bueno, está. Ya ahí hemos pecado, porque aún queriendo agradarle, no agradamos a Dios, no tratamos de adorarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Tenemos un espacio chiquitito así para Dios y una gran cantidad en nuestro cerebro para otras cosas, ¿verdad? Ya ahí, ya está. ¿eh? Dice, no matarás. Dice. Pero ustedes le dijo a los religiosos, dice, pero ustedes son unos hipócritas. Y utilizaba palabras muy fuertes, ¿no? Dice que Jesús hablaba con autoridad, no trataba de quedar bien, ¿no? Hablaba con autoridad a esas personas que tenían poder y eran muy bien vistas en la sociedad. Ustedes son unos hipócritas, porque dicen, yo no mato a nadie, pero cuando tú pensaste mal de tu hermano, ¿eh? o le dijiste necio, tú ya eres, es como que si lo hubieras matado, tú ya eres digno de condenación. Les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, porque por fuera se hacen ver lindos, bonitos, pero por dentro ¿qué hay? Huesos podridos, como en el cementerio. Por fuera está lindo, pero adentro hay huesos podridos. Se hacen ver lindos, ¿no? Porque ustedes dicen, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Claro. Pero, dice, pero no es que tienes que divorciarte o andar con otra mujer. Si tú la miraste para codiciarla, tú ya pecaste y eres digno de condenación como cualquier otro. Entonces ellos dijeron, entonces, esto no es que lo podemos arreglar así nomás, ¿no? Este, Dios es muy diferente y la medida de Dios, la estatura espiritual y moral de Dios es muy distinta a la nuestra, ¿no? Entonces el ser humano, primero vemos que Dios es un Dios santo, sin pecado, sin nada en él, y exige del ser humano una santidad que no tiene, ¿verdad? Por eso, entonces el ser humano tiene un problema, su pecado. Todos los seres humanos tenemos un problema, nuestro pecado. Nacemos pecadores y pecamos. Pecamos, elegimos pecar, a sabiendas elegimos hacer lo malo, ¿verdad? Aún siendo cristianos. Muchas veces elegimos hacer lo malo, ¿verdad? Eh, por eso, un mensaje muy importante es arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si su vida va para allá, tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio que te des vuelta hacia dónde, hacia Dios, hacia la cruz de Dios, ¿verdad? No importa hacia dónde iba tu vida, pero tu vida iba en una posición en la cual Dios te dice, mira, tienes que arrepentirte, dejar lo que estás haciendo y buscarme a mí, ir hacia esa cruz. Arrepiéntete. ¿eh?
Hay una buena noticia, hay una buena noticia. El reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Hay un remedio para nuestro pecado, hay una esperanza para la humanidad y para cada ser humano. Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre y murió por los pecados de la humanidad, para limpiarnos de nuestro mal y estar a cuentas con Dios, ¿no? Dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. De nada sirve que yo diga, la verdad que, la verdad que he hecho muchas cosas malas. Después que hemos transcurrido un poquito en la vida, ¿no? Nos damos cuenta que hemos hecho muchas cosas malas. Sí, más o menos con sinceridad nos cotejamos y cuando va creciendo más eso, más nos damos cuenta que más pecadores somos, ¿no? Pero de nada sirve arrepentirnos si no creemos en el Evangelio. En realidad son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Porque para encontrar la salvación debemos de arrepentirnos. Pero de nada sirve arrepentirse si no creemos en el Evangelio. Y si creemos, si decimos que creemos en un evangelio, en el evangelio de Cristo, en la palabra de Dios, en la salvación de Cristo, pero realmente no nos hemos arrepentido, nos estamos engañando, ¿verdad? Nos estamos engañando, estamos comprando otro evangelio que no es el evangelio de Dios, no es el evangelio de Cristo. Por supuesto que nunca vamos a ser perfectos, ¿no? Dice la palabra de Dios, si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso, ¿verdad? No se trata de eso. ¿Eh? Para eso está la confesión de los pecados. Pero lo primero que el ser humano tiene que hacer es creer este mensaje. ¿Mm? El tiempo se ha cumplido, Cristo vino en el tiempo que está estipulado por Dios. Cristo vino. Es una buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad, ha tenido la posibilidad y está teniendo la posibilidad de conocer a Dios. Hay muchas personas que allí afuera también están predicando en otros lugares estas preciosas palabras. Otros cristianos, ¿verdad? Pero yo necesito primero, de lo primero, arrepentirme, reconocer que soy un pecador, que Él es un Dios santo, volverme a Él y creer en el Evangelio, ¿verdad? Para ser salvo. Y bueno, y luego de esa predicación, dice que empezaba, que estaba caminando junto a este mar, ¿no? Que donde habían tantos pescadores, y vio a Simón, a Pedro y a Andrés, su hermano, ¿no? Que estaban trabajando, ¿no? Eran pescadores, y les dijo, vengan a mí y haré que sean pescadores de hombres. Primero que nada, no es una petición, se dice de una forma imperativa, vengan a mí. ¿Querés venir a mí? No dice eso, dice, vengan a mí. Esta, eh, este llamado particular para estos discípulos y para los demás discípulos también es un llamado universal. Dios está llamando, Cristo está llamando al ser humano a que se vuelva a Él, ¿verdad? Y luego que ha creído, no, Él dice que va a ser de nosotros, que quiere hacer de nosotros que seamos pescadores de hombres. Es importante ver que aquí los discípulos no lo eligieron a Él. Lo normal, en aquel entonces que había muchos maestros, rabinos, era que lo normal los discípulos elegían al maestro, ¿no? Pero acá el maestro elige a los discípulos. Y es una realidad que tiene que ver, que se ve en toda la Biblia. Es Dios quien elige, ¿verdad? Y el que llama. Dios te está llamando, pero también es cierto que Dios elige, ¿verdad? Dios está llamando a la humanidad, está llamando a cada uno. ¿Estás escuchando esta palabra? Dios te está llamando. Esto es muy importante. Parece sencillo, pero no lo es. Dios está llamando a cada ser humano. Los chiquitos que están ahí, Dios los está llamando. Siempre veo que hay chiquitos y parece que nunca están atendiendo, pero ellos están escuchando también. Dios está llamando a cada ser humano, ¿verdad? ¿Y qué quiere hacer Dios de cada ser humano? A veces el ser humano dice, ¿qué voy a hacer con mi vida?
o ya siendo cristiano dice, ¿y cuál será el proyecto de Dios para mi vida? ¿Cuál es el proyecto de Dios para tu vida? Que seas un pescador de hombres. La finalidad que Dios quiere, ¿verdad? Es que seas, que estés en la empresa, ¿verdad? Esta es la mayor empresa, la empresa de Dios. ¿La empresa de Dios en qué consiste? No en dinero, en que la gente conozca a Dios. Ese es el negocio de Dios, la salvación de las personas, ¿verdad? Eh, Luego que somos salvos, Él nos capacita para servir. Él quiere que nosotros gastemos nuestro tiempo siendo pescadores. ¿Mm? Nosotros acá evangelizamos, en otros lugares se evangelizan, pero realmente tenemos misioneros, Dios ha levantado misioneros, pero realmente hay una necesidad máxima de que existan misioneros, que Dios levante más misioneros en esta iglesia o en otras iglesias. Dios quiere que haya más personas predicando su palabra. No todos pueden ser misioneros, ni todos lo serán, ¿verdad? Pero Dios quiere que cada uno de nosotros sea un misionero donde está. Un misionero donde está. Eh, ¿Se acuerdan? Hay un libro de muchos, hay unos cuantos libros de Platt, de David Platt, radical, ¿no? Bueno, y él habla también de cambios radicales que hay, que tiene que tener el cristianismo y cómo el cristianismo se ha venido entibiando. Y muchas veces creemos estas palabras tan grandes de que Dios se hizo hombre, que vino a la humanidad a salvar a la humanidad. Eso está muy bien. Pero después hay un llamado, hay una orden. Muchas veces lo pienso respetuosamente, hermanos. Para mí, lo considero para mi vida respetuosamente y les pido que ustedes lo consideren para su vida también. Por supuesto que Dios no va a levantar a todos misioneros, pero que levante más misioneros. Pero también Dios hace un llamado que es un llamado radical, que seamos pescadores de hombres, que vivamos ¿para qué? Para que la gente conozca a Cristo. ¿A qué estoy yo direccionando mi vida? En la vida de todos los días. ¿Hacia dónde la dirección? ¿Cuáles son mis planes? ¿Qué es lo que yo espero cuando salgo de la puerta para afuera? ¿Por qué cosas yo oro? Dios quiere que yo sea un pescador, que tú, que yo, sea un pescador de hombres. A Dios, a algunos les da, los encomienda como misioneros. A otros les da también, los capacita espiritualmente para ser evangelistas, ¿verdad? No a todos los capacita para ser evangelistas, pero a todos nos pide que vivamos una vida en donde estemos llamando a los otros para que le conozcan, que imitemos el ejemplo del siervo de Dios. Si yo pudiera entender cabalmente estas palabras, qué distinto sería. Si Dios, el creador de los cielos y la tierra, el creador del universo, se hizo hombre, se humilló, porque eso ya implica humillación. Un ser ilimitado e infinito se limita a un hombre finito y humilde, pobre, ¿verdad? Para que yo le conozca, para que yo llegue a conocerle. Decide, en vez de nacer en un gran palacio, en una casita de ahí capaz que de la zona media del Cante, podríamos decir, lo digo con todo respeto, lo digo con todo respeto, ¿verdad? No eligió lo más poderoso, para que yo le conozca, pero no se quedó ahí, estuvo dispuesto a vivir una vida para los demás, para que los demás conocieran, se reconciliaran con Dios. Y no sé si yo todas las veces, todos los días, considero esto. Capaz que muchas veces nosotros vivimos una vida, aparte tenemos un problema. Nosotros no, como sociedad en Uruguay, ¿no? Es una opinión, esto es una opinión.
No somos, obviamente, Uruguay una sociedad rica, pero tenemos muchas cosas de un país desarrollado. Y tenemos más que el 90% de la población mundial, porque la gran mayoría de la población mundial no tiene luz, no tiene agua y vive con $1 para todo, ¿verdad? Y nosotros tenemos luz, agua, que peor de todo come todos los días, comerá más o menos, pero algo tiene, hay un comedor, a veces dice, esto no me gusta, ¿verdad? Elige qué tipo de ropa y así podemos seguir, ¿verdad? El que más que menos. Tenemos un problema que muchas veces llenamos nuestra cabeza, nos llenan, viene de afuera y también está en nosotros, esa tendencia a mirar y a querer ser lo mismo que lo que está allá afuera, ¿verdad? Porque la gente que conocemos, porque los medios y porque de nosotros mismos también nace ese pecado, ¿verdad? Es espiritual llegar a decir, yo quiero ser un siervo, yo quiero obedecer este mandato. A algunos les toca vivir o nacer de una forma más beneficiada, a otros con menos, pero Dios quiere que cada uno de nosotros sea un siervo, que viva para rescatar a otros. ¿Qué direcciones? ¿Cuánto tiempo le dedico yo a mi vida a esto? Porque capaz que yo no voy a predicar a las islas, no sé, no voy a predicar a Fiji ni a la China, pero le puedo hablar a mis vecinos. Puedo venir acá y ayudar con los niños, con las actividades que la iglesia tiene. La iglesia tiene actividades evangelísticas. Tiene la cárcel, tiene la actividad con los niños desde chiquititos hasta grandes, tiene actividades en el quincho, etcétera, ¿no? Y muchas veces se abren actividades y luego se cierran, que funcionaron durante un tiempo, y Dios también va cambiando. Si nosotros nos dejamos guiar, Él también nos puede mostrar lugares a donde predicar. Durante muchos años se predicó en el hospital. Yo iba con Teresa y Abdón durante muchos años. Cuando me convertí, yo iba con ellos, ¿verdad? Me encantaba ir con ellos. Este, Dios tiene diferentes lugares. Ahora hay, ¿no? En Paysandú, en Durazno, ya hace énfasis en nuestras iglesias acá en Uruguay de ir a predicar, yo qué sé. Pero sin duda que hay un llamado que es radical y es una orden. Este señor David Platt había calculado cuando éramos 7,5 millones que habían 7,000 millones de seres humanos en el mundo, que había 4,000 millones que no conocían a Cristo. Esto siendo muy generoso, ¿no? Diciendo que todos aquellos que dicen que creen en Dios, supuestamente, y dicen que son cristianos, ahí que ni saben de qué se trata, que lo son, ¿no? De cualquier tipo de cristianismo, que hay muchos tipos de cristianismo que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia ni abren la Biblia, ¿no? Acá nomás, en Rocha, ¿cuánta gente hay que no le conoce? ¿Cuánta gente hay de nuestros conocidos? ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado gente que me ha dicho, compañeros que me han dicho, yo nunca oí hablar de esto. O oí hablar de Cristo así, ¿no? El Cristo de la Biblia, no el que dice, bueno, está el Papa, no sé, llevamos a los santos, nos mojamos la cabeza con agua y somos salvos, este tipo de cosas, ¿no? O nos pasamos haciendo acciones milagrosas, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio. El Evangelio nunca se toca, nunca se habla de que esto que dijo Cristo, que el ser humano está perdido, ¿eh? Si no cree en Cristo, pero que hay una salvación y hay vida abundante. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Eh? Muy poca gente le conoce, ¿verdad? Muy poca gente. Y qué ejemplo, ¿no? Porque dice, y dejándolo luego sus redes, ¿no? Le siguieron, le siguieron. Dejándolo todo, dice en otros pasajes, dice, dejándolo todo. Y realmente lo dejaron todo. Eso también me increpa a mí, porque muchas veces nos acomodamos, porque estamos un poquito más cómodos, venimos a las reuniones, tomamos unos mates, a mí me encanta, escucho a los hermanos, canto las canciones, ¿no? Tenemos unos horarios, pero
Ellos lo dejaron todo. Esto no significa lo mismo para todos. Y no tengo yo que estar mirando a Jonah qué es lo que hace o a Jorge qué es lo que hace. ¿Qué es lo que yo tengo que dejar? ¿Verdad? Porque aparte hay un llamado general y hay uno particular. Hay uno particular, ¿no? Eh, no llamó a todas las personas a ser discípulos. Hubo 12 discípulos, ¿no? Bueno, se podría agrandar o modificar un poquito la lista, pero hubo 12 discípulos. Esos eran especiales para una tarea concreta. ¿Mm? Eh, Algunos Dios le da la capacidad de evangelizar, otros de enseñar, otros tienen el don de misericordia o el de servicio, ¿no? Pero todo confluye y va hacia eso, a que la gente conozca a Cristo y sea edificada por Cristo, ¿no? Dejaron a su familia, dejaron su comodidad económica, esto también, dos aspectos, ¿no? Ellos, los discípulos, bueno, no sabemos qué grado de prosperidad tenían, pero el padre, Zebedeo, tenía barcas y tenía jornaleros. O sea, evidentemente ellos no pertenecían a las clases más bajas. Ellos tenían algo, tenían un cierto nivel de prosperidad en un lugar en donde se vendía mucho el producto que ellos sacaban, ¿verdad? Eran personas que gozaban de cierto tipo de prosperidad y dejaron esa prosperidad para seguir a Cristo. Dejaron a su familia. Yo dejo a mi familia, yo no dejo a mi familia. No hay que dejar a la familia. Por supuesto que la Biblia enseña que debemos de cuidar a nuestro padre, honrar a nuestros padres, a nuestra madre, ¿verdad? Cuidar de nuestros hijos, cuidar, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, etcétera. Pero muchas veces debemos de ser sabios y ver, porque hay veces que tal vez estemos priorizando mal, ¿no? Esto lo digo para mí. Estoy priorizando bien mis cosas. Claro que tenemos que tener un tiempo para la familia, pero no sé si siempre el tiempo para la familia está tan bien regulado, ¿no? Porque creo que generalmente inclinamos, ¿no? Inclinamos al revés las cosas, ¿no? Le damos más tiempo del razonable, del justo, ¿no? Cada uno piensa en su vida. Tampoco Dios nos llama a que seamos un legalista, que vivamos acá para las actividades y no cuidemos a la familia. Bueno, eso es de mal testimonio, pero sin duda, que hay que pensar que los discípulos hicieron un esfuerzo familiar por servir a Dios. ¿Eh? Entendieron que eso era un esfuerzo familiar. Eh, y le siguieron. Es, es impresionante cómo Jesús los llamaba. A mí me impacta, ¿no? Con el ejemplo de Leví también, ¿no? El cobrador de impuestos. Él estaba allí, gozaba también de un muy buen trabajo y le dijo, sígueme, y le siguió. Lo dejó todo, ¿no? Pero eso también muestra el poder del llamado de Dios. Dios hace un llamado y si Dios ha entrado a tu corazón, a tu mente, o va a entrar a tu mente, tú vas a dejar cosas. No sé cuántas, quizás tengas que luchar, como todos tenemos que luchar por dejar cosas. Pero dice la palabra de Dios en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Y me siguen. Eh, si uno dice que es un creyente y no le sigue, no ha sido tocado por Dios. No ha sido tocado por Dios. Pero cuando Dios te toca, Dios toca tu vida, tú le sigues, con muchas imperfecciones, pero le sigues, ¿verdad? Habrá que perfeccionar ese llamado, para que seamos mejores pescadores, pero le sigues. Eh, ¿Habrán hecho bien en esta elección? ¿Habrán hecho bien en elegir a Cristo, en dejar a su familia, dejar su seguridad económica, para después, un poquito más adelante, morir? ¿No? Dice que menos Juan, aparentemente todos murieron.
por muertes violentas, ¿no? De espada, crucificados, etcétera, ¿verdad? Habrán hecho bien. Cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. Muchas veces pienso que soñamos o se nos ha metido eso en la cabeza de soñar, de proyecta tu vida, sigue tu sueño, ¿no? El sueño occidental. Como comemos todos los días, se nos enseñan esas cosas, que tenemos que tener un sueño. Y no está mal tener sueños, pero muchas veces esos sueños no llegan. Son sueños para uno o dos. Son sueños engañosos, porque este sistema está gobernado por Satanás, ¿verdad? Entonces te da espejismos. ¿Habrán elegido bien los discípulos al dejar sus sueños para seguir a Jesús? Claro que sí, claro que sí. Sus nombres quedaron escritos en la eternidad. No hubo mejor vida que la que ellos eligieron. No hay mejores historias que las que ellos lograron. Muchas veces la gente dice: "Ve, no sé qué haré con mi vida no tiene sentido". Si eres cristiano, tu vida tiene un profundo sentido. Tiene un profundo sentido. Eh, si te metes en la empresa de Dios, que es ser pescadores de hombres, pero no hay ningún lugar para el sinsentido, ¿verdad? Eh, Dejar mi proyecto por el proyecto de Dios es lo mejor. ¿Cuántas cosas buenas se han hecho en, en ese nombre? ¿Cuántas personas han sido salvadas? Pero también cuántas organizaciones con esa finalidad crecieron. ¿Cuántos orfanatos de Müller, por ejemplo, levantó? Y otras personas también levantaron. La Cruz Roja originalmente era un movimiento cristiano, después fue laico, ¿no? La otra vez, esta canción de Village People, ¿no? Que me enteré por, por Michael, que fue el que me enseñó, y me puse a investigar. El Inca, cuando Village People canta esta canción, tan conocida y fiestera, cuando la canta ya, ya era una institución que lo que era el Inca, era cristianos, una asociación de cristianos, no sé cómo se le llama acá, Asociación Cristiana de Jóvenes. Pero en ese entonces, cuando lo canta este grupo, cuando este grupo trata de ridiculizar o hacer un guiño, este, con la canción, ya había dejado de tener esas raíces, ¿verdad? Realmente cristianas, pero originalmente fue creada esa Asociación Cristiana de Jóvenes por un cristiano que lo que quería era sacar a la gente de las calles, ¿verdad? Que tuvieran educación, que tuvieran trabajo, que tuvieran una vivienda digna, ¿verdad? Y que conocieran el Evangelio. ¿Eh? Después, bueno, ya en ese momento de la canción es otra cosa y no es el tema, no quiero entrar en ese tipo de temáticas ahora, ¿no? Pero han pasado muchísimas cosas buenas. El Evangelio es la gran bendición para el ser humano. No hay nada más precioso. Eh, Vamos a leer Efesios, para terminar, Efesios 1:18 al 23. ¿Alguien que se anime a leerlo, por favor? Disculpen, desde el 17. Desde el 17. Supereminente.
Hasta ahí, porque no sé, no. Muchas gracias, Silva. Muchas gracias, ¿no? Que Dios nos dé entendimiento. Yo puedo venir y hablar de estas cosas, pero, y ustedes pueden escucharlas. Son palabras sencillas, pero a los discípulos los cambió rotundamente. La obediencia de este llamado cambió radicalmente su vida y cambió la vida del mundo. Que Dios nos bendiga para que seamos una iglesia que evangelice, que llegue a los otros y que más misioneros se levanten también, ¿verdad? Dios quiere que haya más misioneros. No sé quiénes serán, eso es una cosa de Dios. Que Dios bendiga su palabra.